Hola mis hermanos, hola mis hermanos niñitos también en esta oportunidad. Quien le habla le ha tocado la bendición de poder hacer el resumen de las escuelas dominicales de niños, ¿ya? Así que mediante el Señor vamos a dar comienzo, confiando en que Dios nos va a dar de su gracia para poder entregar las enseñanzas de los domingos anteriores, ¿ya? Bien, en el nombre del Señor vamos a empezar con un resumen general, resumen global acerca de los temas que se estuvieron enseñando durante el mes de abril a nuestro hermano niñito. Primer domingo la esperanza, a modo general la esperanza del cristiano. Segundo domingo la esperanza en medio de la adversidad, en medio de las pruebas. Y el tercer domingo la esperanza como fundamento de la predicación. Ya más o menos para que vayan teniendo en consideración los temas para poder ya irlo desarrollando brevemente y poder hacer un resumen mediante la gracia del Señor. ¿Ya? Bien, mis hermanos, como bien les decía, el primer domingo, la primera enseñanza de este mes fue acerca de la esperanza del cristiano. ¿Ya? Nosotros muchas veces eh, entendemos por esperanza un relacionado con la confianza en esperar algún tipo de beneficio de alguna solución de alguien o de algo, ¿ya? Vemos que a menudo hay gente que tiene la esperanza y confía en un amigo, confía en el dinero, tiene la confianza y la esperanza en algún padre o en algún tío, en el abuelo, en cualquier persona. Y eso se da mucho en la gente que no conoce a Dios. También se da en algunos cristianos. Pero en esta hora debemos aprender de que nuestra confianza, nuestra esperanza debe estar plena en Jesucristo. ¿Ya? En Dios. Eh, Nosotros, mis hermanos, como hijos de Dios, mi hermano niñito, debemos comprender de que nuestra esperanza no tiene que estar basada en nada que exista en esta tierra, sea material, sea tangible o intangible. Lo principal, lo primordial, nuestra confianza, nuestra esperanza debe estar basada en Cristo el Señor, ¿ya? Para que eso se lo aprendan y lo hagan parte de su vida, porque nuestra esperanza completa tiene que estar en Dios. Nuestra esperanza se basa y se fundamenta, por así decirlo, y esta es la base, el fundamento de todo cristiano, que todos nosotros tenemos, debemos tener nuestra esperanza viva. Esto es una esperanza viva, mi hermano Nieto, para que ustedes lo comprendan. ¿Y cuál es nuestra esperanza viva? El vivir una eternidad con Cristo. Esa es nuestra esperanza viva. ¿A qué me refiero con esto? El único que me puede entregar una vida eterna va a ser Jesucristo, ¿cierto? Es decir, mi amigo en el que confío no me va a entregar nada más lindo ni nada mejor que la vida eterna. Es más, nuestro amigo en que nosotros podamos poner confianza nos va a entregar en algún momento una decepción. Entonces, en base a esto nosotros sabemos que mi Dios nos va a entregar vida eterna, por lo tanto es el único que no nos va a decepcionar ni nos va a defraudar. Es decir, el que es fiel, el que es verdadero y cumple todo lo que habla y todo lo que dice y todo lo que promete, que está escrito en su palabra, el que lo cumple es Dios Jesucristo. Es el único que lo cumple. Por lo tanto, Él nos prometió que nos daría una vida eterna y esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza es que un día Dios va a venir por nosotros y va a encontrarse con nosotros en las nubes y vamos a tener efectiva la esperanza por la cual hemos luchado en esta tierra, que es la esperanza de la vida eterna, del vivir con Cristo, de reinar juntamente con Él. Y, y cómo nosotros podemos hacerle una pregunta, generalmente sucede en una cierta inquietud respecto de qué clase de esperanza podemos tener. Y hay un pasaje bíblico que me gustaría leerlo para que les quedara claro cuál es el tipo de esperanza. Este pasaje se encuentra en el libro de Tito, capítulo 2, versículo número 13, y dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Y aquí tenemos
que nuestra esperanza es el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Qué bonito, mi hermano niñito, tener la esperanza de que un día va a volver Jesucristo y nos va a tomar y nos juntaremos con Él en las nubes y podremos reinar y vivir una eternidad por siempre, junto a aquel que nos dio la vida y la salud, junto al que nos dio la esperanza. También, por consiguiente, al juntarlos con Él en las nubes, al Él venir por nosotros, deben saber que seremos como Él. Así lo describe la palabra del Señor. Y también tengo una cita bíblica donde podemos verlo, porque así lo dice su palabra. Y dice, en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 2, dice: Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Es decir, tendremos un cuerpo semejante al de Jesucristo, vamos a ser como Él, tal cual cuando Él resucitó al tercer día después de haber sido crucificado. Él resucitó en un cuerpo glorificado, en un cuerpo glorioso. ¿Y qué quiere decir un cuerpo glorificado, un cuerpo glorioso? Para que más o menos los hermanos niños vayan entendiendo y sepan también de lo que le estamos hablando. Un cuerpo glorificado, un cuerpo glorioso, no quiere decir que nos va a cambiar un cuerpo, vamos a tener otra cara, vamos a caminar de otra forma, vamos a tener otra estatura, vamos a tener otro color de piel, otro color de pelo. No, eso no es un cuerpo glorificado, sino un cuerpo glorificado va a ser un cuerpo que no va a ser corruptible, es decir, no va a tener padecimientos normales o comunes que tiene un cuerpo normal como el de nosotros. Es decir, se nos va a dar todo lo necesario, lo que nosotros carecemos para tener un cuerpo perfecto y glorificado, apto para ver a nuestro Señor Jesucristo. Es decir, nuestro cuerpo no va a tener los padecimientos, no va a envejecer, no se va a enfermar, etcétera, etcétera. Ya, por ejemplo, nosotros tenemos, como les decía anteriormente, el caso de Jesucristo que resucitó al tercer día con un cuerpo glorificado. Y ese cuerpo glorificado ya no va a tener las limitaciones que tiene un cuerpo normal. Como por ejemplo, después de resucitado el Señor Jesucristo se aparecía y también desaparecía en lugares cerrados. Es decir, Él aparecía cuando Él quería y se iba cuando Él quería. No tenía las limitaciones de caminar, de abrir una puerta y después despedirse y cerrar la puerta y retirarse, ¿no? Él aparecía y después se iba cuando Él quería. No tenía esa limitación física humana. Eso también quiere decir un cuerpo glorificado. Y qué bonito que un día nosotros vamos a ser de la misma forma que Él, porque así lo dice su palabra. Vamos a tener un cuerpo glorificado y viviremos por la eternidad. Esa es la síntesis del primer domingo, donde nuestra esperanza es Cristo. ¿Cómo va a ser nuestro cuerpo? ¿Quién nos da esta esperanza y en quién nosotros lo fundamentamos? Que es la esperanza viva de Jesucristo el Señor. Eso por un lado, el primer domingo. Ahora vamos a pasar al siguiente domingo, a la segunda enseñanza, que trata acerca de la esperanza en medio de la adversidad. Y esta es la parte donde de alguna forma todos los niños tienen que saber, ¿ya? Siempre se nos ha enseñado a nosotros, y los niños también es bueno que lo sepan, de que no por ser cristianos estamos exentos de problemas, ¿ya? No estamos exentos de problemas, muy por el contrario. Generalmente recibimos más pruebas, más adversidades por ser cristianos, pero todo eso tiene un porqué, tiene un motivo. Uno de los motivos porque Dios se glorifica en nosotros en el proceso de la prueba, en el proceso de la adversidad, ¿sí? Entonces, para graficar un poco este tema respecto de la esperanza en la adversidad, tenemos el pasaje clave que está en Mateo 8, 23, 27, donde sale la historia y el pasaje donde Jesús calma la tempestad. Este es un pasaje muy conocido donde estaban los 12 discípulos, los 12 apóstoles, en medio del mar, en una barca, y se levanta una tempestad y todos se asustaron. Pero la esperanza de nosotros, que era Jesucristo, al ver cómo estaba zozobrando su barca, al ver cómo se levantaban las olas furiosas, al ver cómo estaba a lo mejor lloviendo en una tempestad, la mar estaba intranquila, se levantaban grandes olas, y eso lo tipificamos siempre como grandes pruebas, grandes dificultades, una pena enorme, una pérdida de algún familiar, alguna enfermedad, alguna carencia económica, etcétera, etcétera.
vemos que Jesucristo dio la orden y calmó la tempestad, ¿cierto? Es decir, se calmó el mar, ya no había olas grandes, ya no había olas inmensas, ya no había la mar furiosa que estremecía la barca donde estaban los discípulos, ¿cierto? Entonces, de alguna forma, nuestra fe, nuestra esperanza ante los momentos difíciles que podamos estar pasando. Ojo que no por ser niños quiere decir que no están pasando por dificultades. Porque yo me recuerdo cuando era chico y en algún momento mis papás tuvieron algún tipo de inconveniente, ya sea económico, ya sea una pérdida, como le decía, de algún familiar, problemas entre ellos, problemas entre hermanos, incluso uno igual se afligía. Y de alguna forma los niños, como ustedes, hermanos niñitos, tienen cierta sensibilidad a esas cosas, pero también deben saber que ante todo eso malo que a lo mejor le está tocando pasar o todas esas cosas que en algún momento les va a tocar pasar, la esperanza de nosotros siempre tiene que estar puesta en Jesucristo y que ante toda prueba, toda dificultad está Dios y está Jesucristo que pagó por nosotros y Él es dueño de todas las cosas. Esto es como cuando siempre se ha escuchado que hacen la analogía, la metáfora del oro en el crisol, cuando pasan el oro y lo purifican con fuego, ¿cierto? Donde el oro, al estar en su estado líquido, decanta y las impurezas flotan. Y ahí donde viene la persona y saca toda esa impureza para dejar un oro limpio, un oro puro. Es lo mismo que nos pasa a nosotros. Nosotros no podemos aflorar las cosas buenas, como por ejemplo lo que produce la prueba, produce paciencia. Y lo más importante, que produce la dependencia al 100% de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios. Eso es lo que nosotros debemos comprender cuando hablamos y escuchamos y aprendemos acerca de la esperanza en medio de la adversidad. Que nuestra dependencia debe estar 100% en nuestro Señor Jesucristo. Porque en algún minuto nuestras capacidades se van a terminar. Si nosotros tenemos mucho, en algún minuto no va a haber tanto. Si nosotros lo sabemos todo, en algún minuto va a haber algo que nos va a hacer dudar de lo que sabemos. ¿Cierto? Entonces, nuestra única esperanza y total dependencia debe estar en nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nosotros comprendemos que nuestra esperanza debe estar en nuestro Dios, muchas veces cuando estamos pasando una prueba, ni siquiera estamos tristes. No con esto quiere decir de que uno tiene que ser de alguna forma cínico y decir que estoy feliz cuando la prueba me está causando tristeza. Ojo, no se trata de eso, pero sí estoy seguro de que posterior a la tristeza va a venir un gozo, porque mi esperanza va a estar en Dios. Voy a saber de que al final de la prueba Dios me va a levantar y me va a bendecir con bendiciones espirituales primeramente, como cuáles, como la paciencia, que dice su palabra que la adversidad produce paciencia, la paciencia produce prueba y la prueba produce fe. Entonces, cuando tenemos fe, estamos agradando a Dios. Entonces, al agradar a Dios, Dios nos va a ayudar y nos va a dar un gozo y nos va a dar una alegría entre medio de tanta prueba, de tanta dificultad. Entonces, mis hermanos, de alguna forma, mi hermano niñito, hacerles saber de que cuando ustedes tengan un problema, como para resumir, nuestra esperanza debe estar 100% en Dios y depender 100% de Dios, hasta lo más mínimo. Porque si nosotros dejamos en algo que sea pequeño a Dios, quiere decir de que ya no estamos cumpliendo lo que Él nos manda de hacer partícipe a Dios, y tampoco estamos siendo a lo mejor cristianos como tal. Porque cuando uno es cristiano, uno tiene que depender de Dios al 100% y hacer todo lo que Dios nos manda. Es muy difícil, pero uno tiene que hacer todo lo que Dios nos manda. Y una de esas cosas es depender de Dios por sobre todas las cosas. Entonces, cuando usted tenga un problema, tenga una dificultad, puede que tenga pena, pero luego de la pena va a venir un gozo. Y va a estar gozoso y va a alabar a Dios y le va a cantar aún estando en prueba. Porque su esperanza está en Dios. Y usted sabe que Él no le va a fallar y en algún momento le va a levantar. Eso vendría siendo el segundo domingo, que es la esperanza en las pruebas. Y pasamos al último domingo,
que vendría siendo la esperanza como fundamento de la predicación. Y aquí vamos a citar unos textos del estudio textualmente, valga la redundancia, para que podamos entender un poco acerca y cómo relacionar la esperanza de vida que tenemos nosotros con la predicación. Ya, y para esto hay un pasaje clave donde se encuentra en Marcos, capítulo 16, versículo 14 al 18, y lleva por título Jesús comisiona a sus apóstoles. Y si se acuerdan, al principio del video decíamos que de alguna forma todos estos domingos, todas estas enseñanzas anteriores venían relacionadas con esta enseñanza. Aquí nuevamente encontramos que se relacionan de alguna forma, sobre todo en este tercer domingo. ¿Por qué motivo? Porque en estudios anteriores hablábamos de la Gran Comisión, y justamente así es como vamos a empezar este tercer domingo, este tercer resumen de la tercera enseñanza. Tenemos que Jesús ordena a los apóstoles la Gran Comisión, ¿cierto? Que lo explicábamos el mes pasado por la enseñanza anterior, donde les dice: id y predicad el evangelio a toda criatura, ¿cierto? Y dice: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Eso está en Lucas capítulo 24 versículo 47. Y también les dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esto está en Mateo capítulo 28 del 19 al 20. Esos dos versículos, 19 y 20. Entonces, de alguna forma, nosotros vemos que Jesucristo les manda a todos sus discípulos a que compartan las buenas nuevas de salvación. Este evangelio es la gran comisión que explicábamos el mes pasado. También explica acerca de la importancia de la Trinidad, y aquí para que lo entiendan un poco mejor, no quiere decir que son tres personas distintas, no. Es un Dios en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Puede ser Padre, Espíritu Santo, Hijo, pero nosotros utilizamos siempre el orden, por así decirlo, cronológico, el orden lógico, que vendría siendo Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Sí? No es que sean, como les decía, tres personas distintas, ¿cierto? Sino que es un Dios en tres personas. De manera que Dios se glorifica en Jesús, y Jesús está presente con nosotros en todo momento por intermedio del Espíritu Santo. Vamos a repetirlo para que se lo graben los niñitos, que Dios se glorifica en Jesucristo, su Hijo, se glorifica. Y Jesús está presente con todos nosotros por intermedio del Espíritu Santo. Y ojo, que está presente en todo momento con nosotros. Por eso nosotros sabemos que Dios es un Dios omnipresente, que está en todo lugar, a toda hora, cuando Él quiera, está siempre con nosotros, ¿ya? Por intermedio de la persona del Espíritu Santo. Y además, junto con comprender esto, nosotros debemos de alguna forma llevar a la gente, cumpliendo esta gran comisión, predicando este Dios trino, llevando estas buenas nuevas de salvación a la gente, llevando la esperanza que nosotros tenemos a la gente. Debemos predicar todo lo que anteriormente nosotros explicábamos, debemos llevarlo más allá de nuestras capacidades. Me refiero no solamente predicarle al amigo cercano, o no predicarle a la gente que ya conoce a Dios. También nosotros debemos llevar esta esperanza viva a la gente que no es conocedora, y poder decirle a la gente de que sí hay una esperanza en Dios, de que sí hay un Dios que soluciona problemas, sí hay un Dios que restaura al que está caído, sí hay un Dios que corta cadenas, a un Dios que levanta desde el polvo,
Hay un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios que se reconcilia, un Dios que quita enfermedades. Todas esas cosas, hermanos niños, nosotros debemos hacerlas presentando esta esperanza bendita por intermedio de la predicación de la palabra del Señor, y a la vez con esto vamos a cumplir la gran comisión que Dios nos mandaba en estudios anteriores. ¿Ya? Entonces, hay un texto bíblico que demuestra esta enseñanza, que justamente es de uno de los libros de Pablo, y dice: y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino que, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Este pasaje está en Romanos 15, 20, 21. Es la importancia y es la relación que tenemos nosotros de la esperanza con la predicación. Nosotros primero debemos comprender la esperanza del cristiano, debemos confiar y tener nuestra esperanza en que Dios es el Dios de las adversidades, el que nos ayuda a pasarlas, y luego de haber creído ambas cosas y haberlas hecho parte de nuestra vida, ir y presentárselas a alguien que no sepa, a alguien que esté pasando lo que a nosotros nos tocó pasar antes de conocer a Dios, y poder predicar el Evangelio y cumplir también con esta gran comisión. Así que eso, mis hermanos niños, espero que de alguna forma haya podido quedar claro, haya podido quedar en sus corazones, en sus mentes. Agradezco a Dios esta oportunidad, les saludo con mucho cariño. Ya pronto, con la ayuda del Señor, podremos estar en reuniones, hacer uno que otro trabajo más didáctico, algo más lindo. Pero de momento vayan instruyéndose en la palabra del Señor, los niños que son más grandecitos. Y si hay algún papito que está viendo este video, instarle a que siga instruyendo al niño en su camino, para que se cumpla la promesa que dio Dios, de que cuando fuere grande no se apartará de ella, del camino. Entonces, yo agradezco al Señor esta oportunidad que me concede de poder enseñar, de poder resumir, de poder predicar su palabra a los niños, y a los que también puedan ver este video, no solamente a los niños físicos, sino también a los niños o a los que están dando sus primeros pasos en el Evangelio, que sepan que hay una esperanza viva en Jesucristo, que a pesar de las pruebas y de las dificultades, Él siempre nos haga victoriosos, y si algo Él permite que nos pase, que nosotros pasemos, que nos suceda, es porque Él quiere glorificarse en nuestra vida y aprender a depender 100% de nuestro Señor Jesucristo. Así que eso, mis hermanos, les saludo en el amor del Señor. Agradezco esta oportunidad, y para mi Dios bendito es honra y gloria.